Gracias, buenas tardes y quiero darle las gracias al comité organizador por invitarme, a la doctora Buitrago por haber tenido la deferencia de invitarme a hablar de este tema. Este es un tema que suena taquillero, pero a la hora de la verdad parece ser un ladrillo, porque uno como que siempre habla de diabetes, pero no termina manejando las diabéticas, sino termina llamando al endocrino o llamando al doctor de medicina interna para que le maneje las diabéticas. Y entonces ahí se pierde la gracia del asunto, porque nosotros perdemos el control de las pacientes. Yo quisiera en estos 20 minutos, con 15 diapositivas, darles la idea de que nosotros debemos manejar las pacientes y de que eso no es tan difícil como a uno a veces se lo muestra. Ahorita Marcela comentaba que muchas pacientes con diabetes gestacional, uno en vez de pasarlas a insulina, debía darles hipoglicemiantes orales. Pues eso hace la cosa más sencilla, porque ya no tenemos que entrar en el mundo de la insulina y de las dosis pre y post, y eso nos alivia y nos da como la seguridad de manejar las pacientes. Pero indudablemente la evidencia está a favor de utilizar insulina todavía. Lo que nosotros creemos y queremos es utilizar insulina de una manera más fácil y que no nos asuste tanto usarla. Para eso entonces, hoy en día tenemos unos componentes de insulina que son, ¿esto prende? Que son los análogos de acción rápida, o sea que ahora tenemos la opción de utilizar insulina que actúe mucho más fácil y mucho más rápido, y para eso tenemos dos, ¿sí? Una es la insulina Lispro y la otra es la insulina Aspart. Nosotros hoy en día en el hospital no utilizamos insulina cristalina, solo utilizamos insulina Lispro y no utilizamos insulina cristalina porque tenemos algunos problemas utilizando insulina cristalina. Pero cuando uno utiliza Lispro, uno tiene las siguientes dudas. La primera es que cuando uno usa Lispro, comentaron que a las pacientes les daba más retinopatía. O sea que uno les podía bajar la glicemia más rápido, pero las pacientes podían tener retinopatía, cosa que generaba un temor importante. Y lo segundo es que en las malformaciones congénitas, que normalmente en la población promedio es del 2.15, acá estaban en las pacientes diabéticas en un 10.9. Sobre las malformaciones congénitas, pues no cambió nada. No, la Lispro teóricamente no favorecía a que se disminuyeran las malformaciones congénitas. Entonces, pues empezando a estudiar la Lispro, lo que se encontró fue lo siguiente, pues que no ofrecía ventajas claras sobre el control glicémico, pero no causaba hipoglicemia. Eso traducido, ¿qué quiere decir? Que yo puedo usar Lispro en forma similar a como uso insulina regular. O sea que yo no tengo necesidad de cambiar la insulina regular que me genera una vida media tan compleja. Yo puedo usar Lispro de una manera más sencilla, y que los efectos de hipoglicemia que son atribuidos a la insulina regular no los encuentro con la Lispro. Pero ¿qué tenía la Lispro o qué tiene la Lispro? Pues que ofrece una mayor flexibilidad. O sea, una persona podría tener una insulina basal y comer cuando quiera, ¿sí?
O sea, no es con como la insulina regular que yo tengo que comer a las 12, a las 2, a las 6, a las 8. No, yo puedo tener una insulina basal y cuando vaya a comer o a almorzar a las 4 de la tarde, me pongo la Lispro, ¿sí? Eso hace que ofrezca una mayor flexibilidad y es una opción interesante para manejar una paciente con insulina. Aquí ustedes ven el cuadro tradicional de las insulinas. Estas dos primeras, ¿sí?, son las que todos conocemos, la insulina regular y la insulina NPH, con un inicio de acción a los 30 minutos, con una duración de acción hasta de 10 horas en la insulina regular. Y la NPH empieza a actuar a las 2 a 4 horas con un pico de acción como lo ven acá y demora 12 a 18 horas. Por tanto, se empiezan a combinar una con la otra, ¿sí? Mientras que cuando yo uso insulinas de acción rápida, o sea, la Lispro y el Aspart, empiezan a actuar a los 5 a 15 minutos. O sea, la paciente va a comer y se pone la Lispro. Y tienen un pico de acción a los 90 minutos, pero no tienen una duración tan larga. Eso hizo que hoy en día nosotros buscáramos insulinas basales con insulinas de acción rápida solo para las comidas, ¿sí? Pero obviamente no todo el mundo puede utilizar NPH. Y no todo el mundo puede utilizar NPH porque la NPH también tiene unos picos. Y esto, cuando uno utiliza otras insulinas, las otras insulinas tienen una vida media constante y no tienen picos. Y estas son las insulinas de acción prolongada. O sea, yo empiezo a actuar a las 2 o 4 horas, pero no tengo ningún pico de acción y duro de 20 a 24 horas. O sea que yo con Glargine me aplico una vez al día y listo. Y entre cada comida, 5 o 10 minutos antes, me aplico la Lispro y ya. Y con eso debería controlar a la paciente. Pero la otra es Detemir, es otra insulina de acción prolongada que tiene una acción rápida con un poco menos de tiempo en duración. Entonces algunos consideran que debe colocarse cada 12 horas. Pero uno diría, bueno, ¿cuál uso? ¿Lispro o uso Aspart de acción rápida? Pues realmente las diferencias no son muchas. De pronto, con Aspart se requiere una menor dosis, pero se logra, igual que con la Lispro, una insulina, un control glicémico regular igual a la insulina, ¿sí? Y tiene resultados similares a la insulina regular en cuanto a malformaciones, hipertensión y pretérmino. Cuando yo le doy a una paciente, le quiero controlar la glicemia, yo lo que quiero buscar es que la paciente se vuelva normoglicémica para que no le dé malformaciones congénitas, para que no tenga macrosomía, para que no le aumente el riesgo de hipertensión y para que no le aumente el riesgo de pretérmino. Hoy estamos haciendo en el hospital la Guía Nacional de Diabetes Gestacional y creemos que la dieta tiene influencia en disminuir la macrosomía y tiene influencia en disminuir la hipertensión gestacional, pero no tiene ninguna influencia en disminuir la preeclampsia ni en disminuir el parto pretérmino. O sea que cuando yo le pongo a una paciente dieta, yo no le estoy disminuyendo el riesgo de parto pretérmino. Si eso lo hacemos entonces con las insulinas de acción prolongada, que han sido cuestionadas porque no hay muchos trabajos en el embarazo. Entonces decían, no, eso es mejor no usar eso porque en el embarazo no es muy claro. Estos trabajos están orientados desde el 2008, o sea, no hace mucho, para utilizar insulinas de acción prolongada en pacientes diabéticas
que como les decía, pues no tiene ningún pico de acción. Las malformaciones y las hipoglicemias son comparables a la NPH, o sea que la NPH no es que sea mala, lo que pasa es que es más complicada de usar, diría yo. Y los estudios controlados con NPH no son buenos, no son tan buenos. Ahorita les mostraré alguna evidencia que hay de glargine en estudios descriptivos no tan controlados como para tener una idea de qué pasa. No sé. Ya. El Detemir no lo usamos. Nosotros en el hospital usamos glargine, no usamos Detemir. En el hospital usamos Lispro y no usamos cristalina, pero en el hospital usamos NPH, ¿sí? Y nuestro hospital es normal, común y corriente, no tiene nada raro, ¿sí? Es muy importante, pero es normal. Está desde 2006 y tiene una duración más corta que nos ayuda a administrarla cada 12 horas. Sin embargo, a veces le colocamos insulina a las pacientes en multidosis y no logramos controlar las pacientes. Entonces a esas pacientes las llevamos a una bomba de infusión continua de insulina. Las pacientes desde el 2014 hasta ahora en el hospital junto con el grupo de endocrino y la doctora Ana María Gómez que lidera las pacientes con bomba, de las cuales se llevan más de 1000 en el hospital. Desde el 2014 acá se llevan casi 15 pacientes en embarazo con bomba de infusión continua. O sea que es una opción que uno tiene, pero es bueno también entender que esa bomba disminuye la hemoglobina glicosilada a valores menores de 6,5, ¿sí? De una manera más fácil, no tiene mayores efectos sobre la hipoglicemia, pero fíjense que no tiene cambios en el resultado perinatal. O sea que utilizar una bomba de infusión continua no es mejor que utilizar multidosis. Simplemente es una forma diferente de administrar la insulina. Pero no es que uno intente dándole hipoglicemiantes orales, insulina en multidosis y después bombas de infusión continua. Estas pacientes generalmente son pacientes con diabetes tipo 1 que son más difíciles de controlar, pero no es porque las dosis periódicas no funcionen. Hablando entonces de glargine que les decía, vean, este es un estudio que sí compara 331 pacientes con NPH y 371 pacientes con glargine. Son casi 8 estudios que reúnen todos esos pacientes y tratan de evaluar estas opciones o estas variables, dándose cuenta que los resultados perinatales no encuentran diferencias. O sea que en cuanto a hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, síndrome, macrosomía, el ingreso a la unidad de recién nacidos y las malformaciones congénitas se comportan bastante igual. Y un metaanálisis para que ustedes vean la seguridad que tienen los análogos o los de acción rápida, en este caso el Lispro y el Aspar, en pacientes que se les aplica en sus esquemas. Esto pues ahí no se ve nada, pero yo les puedo contar que aquí lo que se traduce es que la Lispro se ha mostrado que hay mucho más frecuentemente bebés grandes para la edad gestacional. No ha mostrado una mayor incidencia de macrosomía, pero sí ha mostrado una mayor incidencia de bebés grandes. No ha mostrado un efecto de retinopatía, porque no tiene ninguna relación con la retinopatía manejada de una manera adecuada, y los cambios perinatales se comportan igual que los de una paciente que recibe otro esquema. Por tanto, cuando uno utiliza Lispro, está utilizando una medicación que considero bastante segura y fácil de administrar.
Y aquí viene cómo se la administramos, como dice Marcela, que después le preguntan a uno que cómo se pone. Así se pone, vean. Este es el cálculo de la insulina. Cuando yo estudié medicina, creo, y le decían a uno, que eso fue hace poco, y le decían a uno cómo se calcula la insulina. Entonces a uno le decían, calcúlela por el peso. ¿Y cómo se la pongo? Entonces le decían a uno, vea, usted coja 2/3 y 1/3. De los 2/3, usted coge 2/3 de NPH y 1/3 de insulina cristalina. El tercio restante lo coge por la noche y lo divide la mitad de NPH y la mitad de insulina cristalina. Y el resto, multiplíquelo por el número que pensó. O sea que uno requiere para eso un nivel muy alto de matemática. Porque para nosotros los médicos que nos digan 2/3, ya eso es una cosa compleja. Eso hizo que entonces yo diría que hacia el año 2000 en Lancet se publica un artículo que tal vez cambie la forma de administrar insulina y lo hacemos de una manera mucho más simple, pero de una manera también más lógica. Entonces, la dosis total de insulina calculada de acuerdo al peso de la paciente y al trimestre de la paciente, nosotros vamos a utilizar dos cosas. Una dieta que la hace una nutricionista y la otra, un conteo de carbohidratos distribuido por nutrición. O sea que con esto lo que quiero decir es que uno no se puede poner a que endocrino le maneje las pacientes y nutrición le maneje la nutrición y uno simplemente diga, eso mejor no coma galleta, mejor no coma chocorramo, y eso no aporta absolutamente nada. Porque les voy a contar estas dos para que ustedes vean que es mucho más sencillo de lo que uno cree. Esta se llama la regla del 450, es el ratio que tienen las pacientes y uno toma la dosis total de insulina y 450 lo divide sobre la dosis diaria calculada de la dosis. Eso nos da cuánto una unidad de insulina, cuántos carbohidratos cubre. O sea que no es tampoco tan 2/3, 1/3, es si yo tengo 60 unidades de insulina al día, si divido 450 dividido 60, lo que dé, ¿sí? Eso quiere decir que de pronto alguien podría hacerme la división. 450 dividido 60. 7.5. Eso quiere decir que una unidad de insulina cubre 7.5 gramos de carbohidrato. Entonces, si yo a una paciente le hago un conteo de carbohidratos y le digo que va a comer 80 carbohidratos al almuerzo, yo le calculo cuánta dosis de insulina le voy a poner. Y eso es mucho más lógico. Pero aquí la otra opción es esta, que es cuando la paciente no se controla, le dicen al doctor Nelson Yesid, ¿cuánto le subo la dosis, doctor? Porque la glicemia post nos dio en 160 y estaba con 10 unidades, ¿y ahora cuánto le pongo? Entonces todo el mundo dice, pues bueno, póngale por 12, ¿sí? Como que eso no lo mata a nadie. Estar hospitalizado con una diabetes es una pesadilla, porque las jefes de enfermería no le quieren poner la insulina y nunca se le pone a la hora que es, la paciente no come, etc. Entonces, si yo tomo esa misma dosis de 60 al día, eso calcula la sensibilidad de la insulina y nos calcula, según ese valor, 1700 en este caso sobre 60, calcularía una unidad de insulina cuántos miligramos de glucosa disminuye. O sea, cuánto estoy pasado para yo ajustar la dosis. Y eso es una forma mucho más sencilla.
Pero para que vean que es más sencillo en estos 13 segundos, la forma es la siguiente. La dosis total de insulina, vamos a poner 60 unidades, yo la divido la mitad en NPH y la mitad en insulina Lispro. La mitad cada 8 horas le pongo NPH y cada 8 horas le pongo insulina Lispro. ¿Sí? O sea que si tengo 60 unidades, 30 son de NPH, 30 son de Lispro, 5, 5 y 5, 5, 5 y 5. Eso es todo. ¿Qué pasa? La NPH, administrada cada 8 horas en un basal, coordina toda la glicemia basal durante 24 horas. Y cada aplicación de Lispro, dividida o fraccionada cada 8 horas, controla cada una de las comidas. Si eso no lo cuadran, yo le ajusto con el conteo de carbohidratos cuántos gramos o cuántas unidades de insulina debo subir. Eso lo podemos hacer nosotros, los ginecólogos, si nos metemos en el mundo de calcular la glicemia y de manejar nuestras pacientes. Nosotros intentamos hacerlo, no siempre lo logramos y en eso nos toca ser sinceros, pero hay que intentar de una manera simple, lógica y coherente utilizar los análogos de acción rápida y probablemente la NPH o los análogos de acción rápida con los de larga duración. Se hará en un futuro mucho más sencillo manejar las pacientes diabéticas. Mil gracias.